Bien, para las personas que están ya conectadas, mandamos justamente un mensaje hace un momento que Guido Rodríguez está con un problema de conexión en su computadora, entonces apenas se solucione eso, va a estar accediendo al encuentro. Mientras les puedo decir que tenemos preparados 10 grupos o 10 conjuntos de libros de historia, que es lo que habíamos mostrado en algún momento, y que a las 16:30 vamos a sortearlo entre las personas que hasta ese momento eh, ponen su presencia en los comentarios. Así que, bueno, eso va a ser una aplicación donde realmente eh, el programa capta directamente todos los comentarios y de esa manera vamos a poner que elija 10 premios, son 5 libros para cada persona que resulte ganadora. Si me dan unos minutos, entonces espero que eso se solucione pronto para que pueda acceder Guido. Solo unos minutos. Disculpen de vuelta el inconveniente. Puedo aprovechar y contarles algunos de los libros que tenemos, ¿verdad? Uno es El dictador Francia, de Juan Ranger y Marcelino Lomchat. La Revolución Paraguaya de la Independencia, de Julio César Chávez, que es una biografía de los próceres. Cartas del Paraguay, de Juan París Robertson y Guillermo París Robertson. El otro libro de la colección Independencia Nacional es La provincia del Paraguay, 1810-1811, de Mariano Antonio Molas y Fulgencio R. Moreno, Causas de la Independencia del Paraguay. También está La economía de la independencia, de Thomas Wingham, y La independencia y el indígena, de Branislava Susnik. Eso para comentarle algunos de los libros que vamos a, a sortear, como les dije, a través de una aplicación. Son 5 libros por cada conjunto, eh, donde, o sea, hicimos para que puedan para que podamos tener 10 personas ganadoras. Bien, espero que en un momento pueda acceder. Un segundo.
creo que va a acceder a través del teléfono, entonces, por lo inestable de esa conexión que está teniendo, esperemos que lo pueda hacer en un momento para no tener tanto tiempo, tenerles esperando sobre todo tanto tiempo. Sí, María José, ojalá puedas ganar. La idea es que quienes salgan sorteados y sorteadas puedan pasar a buscar del cabildo y en el caso de la gente del interior, bueno, ya resolveremos eso una vez que se presente la situación. Pero sí, sí, Liz Carolina, en realidad es el último encuentro de hoy, pero recuerden que tenemos aún, en realidad, 5 módulos por delante, perdón, o sea, sería así el módulo de septiembre, octubre y noviembre, 3 módulos realmente. O sea que todavía son 3 meses que tenemos por delante y que espero que puedan seguir participando en estos encuentros. Estoy justamente buscando para recordarles los demás módulos, si me esperan un momento, y sobre todo también recordarles, por ejemplo, del concurso de cuentos cortos que está realmente en vigencia. Eh, bien, el siguiente módulo será sobre la crisis en la historia del Paraguay, a cargo de la historiadora Mari Montes. Aquí está Guido. Hola Guido, ¿Cómo andamos, Luis? bien, qué suerte que Bueno, ya estás. y bueno, atraso técnico es el tema con estas cosas modernas, Sí, sí, pero sí, creo que ya bien. estamos y se compensa, Luis, porque vamos a sortear libros hoy, así que pido permiso a todos los que están viéndonos. Sí, Todo fantástico. ese... Eh, Estoy preparando la proyección que enviaste Ah, correcto. y ya Muy bien. un segundito. Sí. Bien, ahí está la pantalla, Guido. Sí, Correcto, ¿se ve? Bueno, pues perfecto. fantástico. Bueno, esta... Cualquier cosa yo te voy siguiendo y te Correcto. sigo atento también porque por supuesto participo de este importante e interesantísimo encuentro. Gracias, Guido. Bueno, gracias a vos, Luis, si no, no estaríamos en el aire, como usted dice. Gracias a vos y a Carmen que permiten esto. En caso contrario, sería imposible. Bueno, vamos a sortear libros. No sé si me ve bien, si se me escucha. Bueno, algo mejor. A ver, bueno, pasemos a la siguiente, Luis. A la Bien. siguiente Si puedes diapositiva. bajar un Dice ya, poquito o tal vez levantar el volumen, ¿cómo porque en realidad se escucha un poquito bajo, ¿verdad? bajar el volumen o subir? Subir más bien. Subir. A Porque, ver, esperar, sí. Carmen es la Ahí especialista está, aquí. Yo, ahí está mejor, Guido. ahí se escucha. Bueno, Sí, 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 sí. perfecto. Bueno, habíamos hablado en la clase anterior de bibliografías, recomendaciones de libros sobre la mujer en la historia de Paraguay. Y aquí menciono algunos libros que ya había comentado, pero nunca está de más repetir. Está el libro de Mar Langa Pizarro, una investigadora española, que se llama Mujeres de Armas Tomar, editado por Servilibro. Y este libro trata de la mujer en la colonia, no llega hasta la independencia, pero en fin es un libro muy interesante.
Y dice algo que habíamos dicho ya, y es que el rol de las mujeres no es que no existiera, sino que no se tomaba en cuenta. Por ejemplo, cita ella un ejemplo, los españoles que llegaron al Paraguay. Algunos dicen que no llegaron mujeres, llegaron más de las que se piensa. ¿Y por qué? Porque en las listas de aquella época lo que se hacía era poner el nombre del marido. Así que llegaba el marido, el novio, lo que sea, llegaba con su esposa, con los hijos, pero figuraba solamente él por costumbre, o sea que estaba también la... Bueno. Otro libro es de Ana Barreto que se presentó en 2011, creo que está agotado y que se está reeditando, Mujeres que hicieron historia en el Paraguay. Y otro que ya es clásico es el de la historiadora Bárbara Potast, Tierra de Mujeres o Paraíso de Mahoma. Ella se refiere a esa, bueno, esa concepción generalizada de que en el Paraguay las mujeres tenían mucha influencia y bueno, no es tan cierto eso, que fueran muy importantes por su trabajo y por muchas cosas más, pero que se les concediera el lugar debido es otra historia. En cuanto a la economía, también hablamos de la economía, está el libro de Thomas Wiggam, La economía de la independencia, este librito, esta es la versión resumida y vamos a sortearlo hoy, pero está también la versión larga que es Lo que el río se llevó. Eh, si quieren comenzar con el más corto, bueno, como prefieran. Finalmente un libro ya clásico también que es el de Carlos Pastore, La lucha por la tierra en el Paraguay, que llega, es bueno, ahora desgraciadamente llega hasta 1940 y algo. Ya está, y en cierto sentido desactualizado. Sí, no, vale para todo lo que viene antes. Y aquí pueden leer lo relativo a la independencia del Paraguay. Si no quieren leer todo el libro, un poco largo, pero lean eso que es muy interesante. Bueno, aquí estamos, a ver, creo que estamos mejorando aquí, o yo estoy mejorando porque veo mejor con la pantalla grande las diapositivas. Si me pasas a la siguiente, Luis, bien, bueno, no salieron muy bien mis procesos ahí, pero ¿qué le vamos a hacer? Me falta, bueno, los integrantes de la Junta Superior Gubernativa del Paraguay, elegida en junio de 1811. Presidente Fulgencio Yegros, secretario Fernando de la Mora, vocales Pedro Juan Caballero, el doctor Francia y Francisco Javier Bogarín. Se eligió la Junta en junio y bueno, todo parecía que iba a andar perfectamente cuando mejoraron las relaciones con Buenos Aires. La siguiente. Y la siguiente es el Tratado del 11 de octubre de 1811, que en principio suprimió todas las desavenencias que había, todos los mal sobre los problemas entre el Paraguay y Buenos Aires. Pueden consultar este libro de Fulgencio R. Moreno, Causas de la Independencia del Paraguay. La nota del 20 de junio sin funcionar. Esta junta tenía que durar 5 años, pero duró solamente 2. Se disolvió en 1813 y desde el primer momento surgieron desavenencias. En septiembre de 1811, el vocal Francisco Javier Bogarín se retiró de la Junta definitivamente. No se sabe exactamente por qué. En diciembre de 1811, Francia se retiró para volver 11 meses después, en noviembre de 1812. Durante todo el mes de 1812, la Junta quedó solamente con 3 miembros, Yegros, Caballero y Mora. Mora, el secretario, fue el que dio la política económica y política de la Junta durante todo ese tiempo. Pero
En ese mismo año surgieron muchos problemas y finalmente para fines de año, para noviembre, volvió el doctor Francia, lo cual significó prácticamente la pérdida de poder, la pérdida de influencia de Mora, que era el rival ideológico del doctor Francia. Mora era partidario de la confederación con las demás provincias del Río de la Plata, mientras que Francia era un partidario decidido del aislamiento. Básicamente ahí estaba la discrepancia, aparte de las cuestiones personales. Lamentablemente, en abril de 1813, Mora fue suspendido de la Junta, ya perdió poder, perdió lo que le quedaba, y en octubre de 1813 el consulado de Yegros y de Francia. No fue muy bien esa primera forma de gobierno, que fue mejor que la de otras incipientes políticas, provincias americanas. En Buenos Aires ya para 1811, para octubre de 1811 habían tenido varios gobiernos. Y si quieren ver un listado de los cambios políticos en Buenos Aires, busquen en internet gobiernos de Buenos Aires entre 1810 y 1820. Realmente una sucesión increíble de personas, de sistemas. Para dar un ejemplo, en junio, el 20 de junio de 1820, el día de la muerte de Belgrano, hubo 3 gobiernos en Buenos Aires. Bueno, así intenso de todo, Paraguay era un poco más estable políticamente. Seguimos, Luis. Bueno, volvamos al tratado del 12 de octubre de 1811, el tratado firmado por la Junta con el delegado de Buenos Aires, Belgrano, el mismo que en marzo había sido derrotado en Tacuarí, y el que firmó un acuerdo con Cabañas, con los jefes paraguayos, un acuerdo que solamente en parte está escrito. Lo que había significado ese acuerdo es, bueno, cada cual hace su independencia sin molestar al otro. Bien, el tratado decía, bueno, libertad de navegación, eterna reclamación de la provincia del Paraguay. Libertad de comercio, estaba relacionado con lo anterior, abolición de los monopolios, como el monopolio del tabaco. Esa era una causa de queja de tabaco al estanco de tabaco. Estanco quiere decir monopolio, y el estanco le pagaba el precio que se le daba la gana. En algunos casos el productor prefería tirar su producto y fundirse con tal de no hacerle ganar plata gratis al estanco. Pero por supuesto el precio de reventa era muy superior, así que era un motivo de inquietud, de molestia, de irritación. Los impuestos también eran otro tainasí de la época, porque ya habíamos mencionado una arroba de hierba. La arroba tenía 11 kilos y medio. Una arroba de hierba en el yerbal que no valía un peso, valía mínimo 20 pesos en Buenos Aires y en algunos casos 50. Y ahí la diferencia estaba entre los impuestos que se cobraban en un lugar y en el Corriente y en Santa Fe y en fin, a lo largo del río Paraná se cobraban impuestos, al llegar a Buenos Aires se cobraban impuestos, en fin, era realmente el calvario del pobre pobre productor de hierba que ya estaba sometido a las penurias que después serían denunciadas por Rafael Barrett en lo que son los yerbales. Otro escritor que tiene que conocerse para informarse sobre la situación social del Paraguay. Bueno, el Tratado de Octubre ya respondía a lo pedido por el Congreso de Junio, consagraba las reivindicaciones históricas del Paraguay. En cuanto a las reivindicaciones históricas del Paraguay o las penurias del Paraguay, les recomiendo, repito, este libro de Fulgencio R. Moreno, Causas de la Independencia del Paraguay, que vamos a sortear a fin de la clase, y también el informe del gobernador Pinedo que se puso en internet
para que lo lea cualquiera. Y también está aquí, está al final de este libro, informe del gobernador Pinedo 1755, era un gobernador ilustrado y percibía claramente los problemas paraguayos. Seguimos, Luis. Después de firmarse el tratado el 12 de octubre, la Junta de Gobierno de Paraguay informó al pueblo lo siguiente, bueno, dijo mucho más, yo cito solamente un trozo muy significativo. Los hijos de Buenos Aires son y deben reputarse del Paraguay, y los hijos de esta provincia son y deben también mostrarse como patricios de Buenos Aires. Patricio quiere decir nativo, nacido en tal lugar. Serán nuestros enemigos todos los que se declaren contra aquel pueblo amigo y aliado. Y Buenos Aires se sacrificará también a fin de perseguir y exterminar a los que se declaren enemigos nuestros. La idea de la alianza de las provincias del disuelto Virreinato del Río de la Plata para lograr la independencia. Esta nota está firmada por Fulgencio Yegros, Fernando de la Mora, Pedro, Juan Caballero y Francia, que en principio no estaba del todo de acuerdo en mantener buenas relaciones. Iban a deteriorarse. Pasamos a la siguiente, Luis. Bien, la teoría no siempre es la práctica, ese es el problema. Bueno, es bastante tonto decirlo, pero a veces hay que decirlo. ¿Qué es lo que había pasado cuando se firmó el Tratado de Octubre? A partir de junio, los portugueses invadieron el Uruguay, o la banda oriental, como se decía entonces. Aquí tenemos que recordar que en los primeros meses de 1811 existía un proyecto portugués para ocupar el Paraguay y también el Uruguay. Incluso hay un proyecto más ambicioso, que era ocupar el Uruguay, la actual provincia argentina Entre Ríos, Corrientes y el Paraguay, para llegar al río Paraná y convertirlo en el límite entre Brasil y el virreinato, las provincias de ascendencia hispánica. Eso se frustró porque el ministro, o sea, el representante diplomático inglés, Lord Strangford, que era el que mandaba, porque al fin y al cabo él protegía a la monarquía portuguesa, le dijo a los portugueses que no, que ya España y Portugal eran aliadas contra Napoleón y que había que dejarse de ese tipo de avivadas. Entonces se frustró
Disculpen de nuevo, se cortó de nuevo, no sé qué es lo que pasa aquí. Ahí estás de vuelta, Guido. Estoy de vuelta. Bueno, listo al pelo. Bueno, entonces quedamos que el Uruguay estaba en manos de prácticamente todo controlado por los portugueses que habían entrado a pedido del gobernador Elío, gobernador de Montevideo, pretendido virrey del Río de la Plata, para expulsarlo a Artigas. Sí, pero el pueblo oriental lo acompañó a Artigas en su exilio a la provincia de Entre Ríos, y eso es lo que en la jerga popular llaman la redota, o sea, derrota, que eran los orientales que acompañaron a su jefe al exilio. Por un lado, por otro lado, lo que llamaríamos Bolivia, hubo una victoria realista, digo realista en el sentido de fuerzas partidarias del rey de España, realista. En el Alto Perú, en Bolivia, fueron derrotadas las tropas independentistas y ese era el primer paso en la concepción realista para un ataque a Buenos Aires por el bueno, bien, estamos de vuelta. Sí, 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 Guido. Ahí ya. Bien, el problema para Buenos Aires era que los realistas bajaran desde el norte de Bolivia hasta Córdoba, querían seguir hasta la provincia argentina de Córdoba, y por otro lado, por el Uruguay estuviesen siguiendo en ese plan de amenaza contra los movimientos independentistas. Para completar, la flota de guerra realista estaba en Montevideo y desde Montevideo bloqueaba el comercio del río Paraná, Paraná-Paraguay. No llegaron al Paraguay, pero en fin, Paraná, y eso creó un serio contratiempo para la Junta de Gobierno del Paraguay. Se fundió el comercio, vamos a ver más adelante cómo bajaron las exportaciones. Como si fuera poco, hubo una deserción de los soldados de Fuerte Borbón, hoy Fuerte Olimpo. Fuerte Borbón fue ocupado por los brasileños. Y en Concepción hubo incursiones de los indígenas Bayá, apoyados extraoficialmente, pero efectivamente por los portugueses de Mato Grosso, lo cual hizo que Fernando la Mora tuviera que ir a Concepción. Eso fue más tarde, más adelante en el año 1812, octubre de 1812. Bien, seguimos. Bueno, teóricamente todo hubiera andado bien si se cumplía con los dispuestos en el tratado del 12 de octubre, que comprometía al Paraguay a una alianza militar con Buenos Aires y con Artigas. En realidad no era tanto mandar tropas a Buenos Aires, sino mandar tropas a Artigas. Artigas pidió 1000 hombres. El Paraguay no se los pudo mandar porque no tenía 1000 hombres, ni siquiera tenía 1000 fusiles dentro del Paraguay. En la provincia hay un informe del gobernador Velasco de 1810 en que el gobernador se queja de que tenía unos 20 cañones disponibles en todo el Paraguay. Eso fue en 1810, si no me equivoco, podría haber la referencia. Encontraron en Montevideo 300 cañones de todo calibre, desde la artillería gruesa hasta la artillería más liviana. Bueno, Buenos Aires criticaba al Paraguay por no cumplir con bueno, seguimos finalmente. Bueno,
un problema era ese, no se enviaba ayuda militar. El otro problema entre Buenos Aires y el Paraguay era el envío de un representante paraguayo a la Asamblea de Buenos Aires. La Asamblea Constituyente, diríamos hoy, que tenía que aprobar una constitución para el ex virreinato del Río de la Plata, y por el otro lado tenía que declarar la independencia del Río de la Plata, que, bueno, aquí había mucha reticencia en ambas partes. De cualquier manera, a pesar de todos estos inconvenientes, la Junta de Gobierno tenía un programa muy interesante que se expresa, entre otras cosas, en el bando del 6 de enero de 2000. Ay, ¿por qué puse 2002? Disculpen, 1812, estaba pensando en otra cosa. 1812, obviamente. Bueno, ¿y qué decía? Defensa de los derechos naturales del hombre, propiedad, libertad, seguridad. Fue la primera vez que se proclamaban esos derechos en el Paraguay. También una frase muy comentada: todo pende en el hombre de la instrucción, o sea, todo depende de la educación, de la capacitación personal a todos los niveles. Esto, según dice la doctora Branislava Susnik, fue un proyecto realmente revolucionario porque terminaba con el orden colonial estamental. ¿Qué diferencia hay entre un estamento y una clase social? Que se pertenece a una clase por el dinero que se tiene, mayormente. En cambio, los estamentos estaban definidos por la ley. Uno pertenecía a un determinado estamento o estado y ahí quedaba en el 99% de los casos. Había 3 estados que eran el clero, el primer estado, el segundo estado, la nobleza, y el tercer estado o estado llano era el pueblo, y esto incluía desde los campesinos pobres hasta los burgueses con mucho dinero. Había gente muy acomodada, pero no tenían título y por eso se veían de alguna manera marginados. Otro proyecto de la Junta era la reforma de la educación en todos sus niveles. Esto significaba, primero, reforma de la educación primaria, y esto se manifiesta en las instrucciones para los maestros de escuela. ¿Y qué decían los miembros de la Junta? Que los maestros tenían que recurrir al razonamiento, a la explicación y no a los castigos. Por entonces, la regla básica de la pedagogía era: la letra con sangre entra. Los maestros tenían la palmeta, creo que se lo habrán visto en el curso que dio el profesor Velázquez, David Velázquez. Era una especie de regla de madera, y al que no entendía o no sabía, ya se le da 1 o 2 o lo que fuera. Por eso se creó la escuela primaria del maestro Telles en Asunción y se reabrió el seminario de San Carlos. El seminario era seminario para la formación de religiosos y también era un centro de estudios superiores, algo así como una educación secundaria y algo de la universitaria. Y allí en el seminario de San Carlos se insistió en que fuese la ciencia y no la teología el principio rector. Antes se les hacía aprender de memoria a los alumnos, a los estudiantes, una serie de reglas, de máximas del libro. Aquí se trataba de usar la cabeza. Otra iniciativa en este sentido de la Junta fue la creación de una biblioteca pública con libros de Montaigne, un humanista francés del siglo XVI, John Locke, un filósofo ilustrado inglés del siglo XVII, Juan Jacobo Rousseau, el abate Hervás, que era un gramático y lingüista, La Bruyère y otros. Según consta, la Junta hizo traer estos libros de Buenos Aires. No sabemos si llegaron y si es que llegaron, dónde están, pero bueno, eso pasa con una gran cantidad de material histórico que se ha perdido. Otro punto fue la creación de la Sociedad Patriótica y Literaria, algo así como una institución
culta, una academia podría ser, para analizar cuestiones de interés general y servir de cuerpo consultivo al gobierno. Bueno, en cuanto a aquí tengo dos imágenes. Bueno, se trajeron libros de Locke, John Locke, que este filósofo inglés que se ocupó mucho de la educación, y su colega francés, aunque posterior, Rousseau, autor del Contrato Social, que influyó en todos los movimientos independentistas, y también del Emilio, o de la educación, un libro que desarrolla una filosofía de la educación en forma de novela, algo bastante original, creo yo. Seguimos. Otras medidas de la Junta: la explotación de piedra caliza en Concepción, según entiendo, donde hoy están los yacimientos de Vallemí. Ahí estaba José Coene, que era un empresario bastante hábil. Mejoramiento de las comunicaciones, formación de una compañía de navegación a vapor con un norteamericano llamado Thomas Lloyd Halsey. Tenemos aquí al fondo, al pie, quiero decir, el primer barco a vapor creado por el norteamericano Fulton. Cuando se estrenó este barco por el río Mississippi, toda la gente que estaba ahí a la costa salió corriendo. Una serie de canoeros que estaban en el río Mississippi se tiraron al agua, nadaron hasta la costa y dejaron en el agua, porque el vapor, bueno, no sé, causaba espanto. Esto fue en 1807. La Junta ya quería crear una compañía de vapor, sobre todo para navegar desde Buenos Aires hasta Asunción. De Asunción a Buenos Aires, río abajo, no era mayor problema, podían ser 2, 3 semanas. Pero río arriba, la navegación tardaba como promedio 110 días, según cuenta el historiador norteamericano Wigan. O sea, más tiempo que de Buenos Aires a Cádiz, que eran 3 meses como promedio. Hubiera sido un gran paso adelante, una gran independencia, sobre todo para burlar a las embarcaciones corsarias realistas, pero no, eso quedó en aguas de borraja, no se llegó a realizar. Y me permito aquí hacer una comparación entre el informe del gobernador Pinedo, que se puso en internet, el informe de 1775, y el bando de la Junta de enero de 1812, obviamente no 2012. Primero, supresión de los impuestos onerosos. Como decía, ya señalaba Pinedo, el que más trabajaba era el que más impuestos pagaba, y el que no trabajaba encontraba maneras de no pagar. Formación de un ejército profesional para evitar cuartelazos y para librar al pobre campesino del servicio de la milicia, servicio militar obligatorio y gratuito por 6 meses al año, que era otra causa de desgracia. Y finalmente comunicación también con el Perú, o si se quiere con Bolivia. Pero aquí claro que faltaba un eslabón perdido. El eslabón perdido que faltaba eran los indígenas. Cuando llegaron los primeros conquistadores había grupos indígenas en el Chaco que cultivaban la tierra y que pudieron ayudar a los españoles a llegar hasta la actual Bolivia. Con la colonia se cambiaron esas pautas de colonización y realmente en 1812 no había cómo ir a través del Chaco. Entre paréntesis, los menonitas que llegaron en el siglo XX utilizaron las tierras y las aguadas de los indígenas, como comenta la doctora Susnik. ¿Cuál era el ideólogo, uno de los ideólogos detrás del programa de la Junta? Era Francisco Quesnay, un pensador francés del siglo XVIII, que fue médico del rey Luis XV y además fue economista, y que creó la escuela llamada de la fisiocracia, physis, naturaleza, porque él pensaba que la tierra era la fuente de toda riqueza. No sé si está tan equivocado ahora que estamos con estas cuestiones ecológicas y pensamos en la necesidad de la tierra, de conservar la tierra para poder seguir viviendo. Y una frase famosa de Francisco Quesnay
era campesino pobre, reino pobre. Los campesinos eran el 75% de la población de Francia, siendo ellos pobres, era pobre el reino. Al rey, por razones prácticas, le convenía hacer algo por el campesino. ¿Cuál era la situación agraria en Francia? Vamos a mencionar un poco lo de Francia por la relación que hubo entre la Revolución Francesa y finalmente la situación europea, la situación estamental de Europa, que también llegaba a España y que llegó a América de alguna manera. Esa división del cuerpo social en tres estados, el clero, la nobleza y el tercer estado, se daba en Europa desde Portugal hasta Rusia. Básicamente era lo mismo. Bueno, en cierto sentido llegó a América, colonizada por españoles, aunque oficialmente en América no había una nobleza, aunque había privilegiado, es cierto. Bueno, ¿qué pasaba en Francia? Pasemos al siguiente cuadro, o diapositiva, como se llame. En Francia estaban los estados generales, clero, nobleza, tercer estado o estado llano, en 1789, antes de la Revolución Francesa. ¿Qué población tenía Francia? 23 millones de habitantes. El primer estado, los religiosos, estaba integrado por unos 100.000 religiosos. El segundo estado, por los nobles, 400.000 nobles. Y el resto, casi todo el resto, era el tercer estado, incluyendo el campesinado, 75%, y la burguesía era un poco más del 20%. Pero estamos en eso, sí. Bueno, ¿cómo estaba la distribución de la tierra en Francia en aquella época? Los religiosos tenían el 10% de la tierra, la nobleza el 20%, la burguesía, o sea, los del tercer estado ricos, 20%, los campesinos 30%. Los campesinos eran el 75% de la población. Para decirlo de otra manera, los religiosos y los nobles tenían 30%, los campesinos tenían también el 30%. Era una desigualdad, pero no una desigualdad tan alarmante como la que se vio en otros países europeos en aquel tiempo, incluso en América, después de la independencia. Quiero mencionar que en Internet está el libro de Georges Lefebvre, La Revolución Francesa, que se puede bajar, se puede leer. Un excelente libro sobre esto. Bueno, vamos a ver, seguimos. La siguiente diapositiva. La Revolución Francesa llevó a cabo una reforma agraria como otras revoluciones liberales de la época, como la Revolución Inglesa del siglo XVII o la norteamericana del siglo XVIII y XIX. Pero en España ni en sus colonias hubo una reforma agraria, pese al parecer de sus políticos ilustrados. Esto es algo que hemos mencionado en su momento. Había proyectos para convertir en propietarios a los campesinos, a los indígenas incluso. Pero había fuertes intereses en contra, entonces la situación no cambió sustancialmente. La Junta de Gobierno de Asunción, que también se proponía mejorar la situación, no pudo emprender esa reforma. Y para completar, a fines del siglo XIX, hubo una reconcentración de la propiedad de la tierra en toda América. Desde México, con su ley de terrenos baldíos en 1883, hasta pasando por la conquista del desierto de la Argentina, 1878-1885, las leyes de venta de tierras públicas en el Paraguay, 1883-85. Esta ley de terrenos vacíos en México se refería a lo que nosotros diríamos tierras no cultivadas racionalmente. Pero eso era una argucia. De hecho, había muchas tierras cultivadas por gente de menores recursos, de menores posibilidades, y que fueron apropiadas por muy poca gente. Con el sistema el 1% de los propietarios llegó a tener más del 90% de la tierra. En la Argentina, con la conquista del desierto, que no era desierto, se exterminó a los indígenas.
Y en Paraguay, con la venta de tierras públicas 83 y 85, se produjo una tremenda reconcentración de la tierra. Seguimos adelante, Luis. Bueno, aquí voy a referirme a otro libro recomendable, que es el libro de Carlos Pastore, La lucha por la tierra en el Paraguay. Un libro muy interesante, ya mencionado. ¿Y qué dice él? Que en 1900, según el censo del año, el Paraguay tenía 490.719 habitantes. En la región oriental, que tenía 16 millones y pico de hectáreas, 1.130 propiedades. Las de 1.875 hectáreas para arriba, las mayores, tenían en total 15.519.767 hectáreas. Viene a ser ¿cuánto? Viene a ser el 96%, si no calculo mal. O sea que para el resto, para los demás, para las demás propiedades, quedaban 529.935 hectáreas. 1.130 propiedades, las mayores, tenían 15.519.767 hectáreas y 500.000 un poco más para el resto. 1.130 propietarios, sí, propietarios quizás, algunos tenían más de una propiedad, vienen a ser ¿cuánto? El 0,23% de la población. O sea, el 96% de la región oriental para 1.130 propietarios, 0,23% de la población total del país, 4% de la tierra para los campesinos, 70% más de la población. Esto es una gran concentración de la tierra. Me dicen, y es cierto que no se puede creer ciegamente en las estadísticas. Bueno, es cierto eso, pero de cualquier manera que hay una gran concentración, que se llegó a una concentración de la propiedad de la tierra superior a la que había en Francia en 1789, antes del cambio de la Revolución Francesa. Bueno, eso sí es cierto, quitando porcentajes más, porcentajes menos. Seguimos. Pasamos a la próxima diapositiva, Luis. Bueno, y otro tema que quería mencionar, que habíamos mencionado en la clase pasada, la economía de la independencia, o la hierba en la independencia. Y aquí aquí tengo que referirme al libro de Thomas Wigan, ya mencionado, La economía de la independencia, que vamos a sortear al final de esta clase. Bueno, hay cuadros mejores que los que yo presento aquí, disculpen. Y dan, bueno, Wigan se tomó el trabajo de revisar los archivos para ver a cuánto ascendían las exportaciones de yerba mate, principal producto de exportación del Paraguay. En 1798, Paraguay exportó 330.480 arrobas, 1798, en tiempo colonial todavía. La arroba era, como dijimos, 11 kilos y medio. En 1808 fueron 327.150 arrobas. No, repetí arroba. Había un comercio a la hierba. En 1810, sin embargo, ya había bajado el comercio, la exportación a 151.425 arrobas. Un tremendo bajón. Era, ¿cuánto? Era menos de la mitad de lo que habían sido en 1798. ¿Y por qué fue eso? Y eso fue a causa de la hostilidad entre Buenos Aires independiente y el Paraguay, que seguía todavía bajo el poder español. Se cortaron las comunicaciones. A partir de mayo de 1810 se cortan las comunicaciones y bueno, deja de enviarse hierba a las provincias de abajo, como se decía entonces. Y bueno, hay un bajón de los ingresos del Paraguay por las exportaciones. Y en 1812 bajó todavía más, 150.300 arrobas. Ingresó muchísimo menos dinero. Esto explica las dificultades de la Junta de Gobierno del Paraguay para llevar adelante su programa ilustrado. Simplemente no había dinero.
no había dinero y a causa de lo que el sociólogo Max Weber llamó las consecuencias no queridas de las acciones humanas. La independencia quería libertad de comercio y libertad de navegación. En los hechos se tuvieron que restringir el comercio y la navegación. ¿Y por qué? Bueno, por el estado de guerra que había. Montevideo era un activísimo centro realista que conspiraba, trataba de intervenir en la política de las provincias independizadas de Buenos Aires, de el Paraguay. Bueno, la banda oriental había intervenido ya. Y entonces, por una razón de seguridad nacional, como diríamos ahora, se cortaron las comunicaciones, se controlaron todas las comunicaciones en general. Además, había un activísimo sabotaje de los sectores enemigos de la independencia. El comercio, que había dado bastantes ingresos a la provincia del Paraguay, el comercio estaba mayormente en manos de comerciantes, en una élite exportadora privilegiada, que era la que tenía la mayor cantidad de efectivo, de dinero, digamos. Llega la revolución del 14 de mayo, esta gente guarda su dinero. Faltaba circulante. Además, había un extraordinario contrabando en aquella época. Contrabando también porque el cambio de mayo fue un cambio en Asunción. Las autoridades del interior siguieron siendo las mismas y tenían interés en contrabandear, sea para ganarse una comisión o sea para sabotear a la Junta de Gobierno del Paraguay. Se sumó todo esto a la incertidumbre política y a los malos entendidos entre los gobiernos de Buenos Aires y de Asunción. Y eso hizo que la Junta ya para 1813 ya debiera ser reemplazada por el consulado de Yegros y de Francia. Dicho sea de paso, la Junta, quiero decir, Yegros, Caballero y Francia no fueron justos con Fernando de la Mora. Fernando de la Mora debió viajar a Concepción a finales de 1812, en octubre de 1812, y mientras no estaba en Asunción le quitaron poder dentro de la Junta. La Junta decidió que para que una resolución pudiera tener aceptación, tener validez legal, debía ser firmada por Yegros, Caballero y Francia. Se lo excluyó a Mora cuando él regresó del norte en 1813. Se lo acusó de haber perdido parte del Tratado de Octubre de 1811, lo cual no era cierto, porque ese papel, ese anexo del tratado está hoy en la biblioteca, en el Archivo Nacional de Asunción. No se había perdido, pero fue excluido por completo. Fue excluido, no se cortaron todavía oficialmente las relaciones entre Buenos Aires y Asunción, pero ya se había decidido no enviar representante al Congreso de Buenos Aires, que en mi opinión fue un error, porque enviando un Congreso el Paraguay no se comprometía para nada. De todos modos, el Paraguay no estaba obligado a aceptar las resoluciones del Congreso. Podía no aceptarlas, podía manejar la independencia en que se encontraba. Pero el envío de un representante, un diputado, podía ser un gesto diplomático que hubiera facilitado la comunicación y la navegación en el río. De allí se va al consulado en octubre, finales de octubre de 1813, quedan Francia y Yegros. Después, al año siguiente, es la dictadura temporal de Francia que llevaría a la dictadura perpetua. Y bueno, tenemos que sortear, esperemos, no sé si tienen preguntas, y es que no se nos vaya la comunicación antes de... Guido, creo que podemos dar lugar a las preguntas, las consultas, que hay varias. Sí, a ver un segundito. Correcto.
Aquí hay una de Antonio Orrego, quienes conformaban la Sociedad Patriótica Literaria. Era el, conformaban representantes de la Junta de Gobierno, del Cabildo de Asunción y de la Iglesia. Había una alianza con la Iglesia. El representante de la Junta de Gobierno era el doctor Luis Zavala, que no se llevó muy bien con los representantes del Cabildo. En general estaba la persona ilustrada, estaba por supuesto Fernando Lamora también, pero como representante oficial a las sesiones estaba Luis Zavala. Las personas con título, con estudios universitarios, que había varias en esa época, el doctor Baldovino, el doctor Casayús, el doctor Báez y varios más. Pero se conservan pocos, realmente poco papel en la sociedad patriótico-literaria. Ya hay una de Silvia Medusa. ¿Cómo afectó la independencia a los españoles que vivían en Paraguay? Bueno, quedaron sin poder. En 1811, los españoles de España, para decir así, o sea, los peninsulares, los nacidos en España, eran entre el 1 y el 1,5% de la población. Eran muy pocos y el comercio estaba en manos de ellos. Ellos, a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, se convirtieron en un grupo exportador privilegiado. Tenían dinero, tenían ventajas, perdieron sus beneficios con la revolución, quedaron económicamente golpeados. Política y también económicamente, gente que había tenido dinero se vino para abajo. No regresaron a España, no se los dejó. Ahora, una cosa curiosa, la Junta pensó enviarlo a Velasco de vuelta para España, al gobernador Velasco. En una correspondencia, una nota de la Junta está, pero nunca llegó a irse. De Milagros Espinosa, ¿cuáles eran las carreras que se habilitaron en el seminario de San Carlos? Había una, más que carreras, había una cátedra de latín, se creó una cátedra de matemáticas, aunque lamentablemente no había nadie para enseñar matemáticas, estaban buscando profesor, también una de filosofía, que yo entiendo no llegó a ir muy lejos tampoco por eso, por las dificultades económicas del momento. El colegio San Carlos existía desde siempre, pero se convirtió en cuartel cuando la invasión de Belgrano. Hay una de Bel Alonso. ¿Qué opinas sobre el trabajo de Thomas Bingham y Cooney sobre el Paraguay de Francia? Yo creo que es acertado, ¿eh? Me parece acertado. Lo bueno de Wiggum, ya que estamos hablando de la economía, es que él se tomó el trabajo de revisar todas las tablas económicas, importaciones, exportaciones del Paraguay, y habla con hechos. Y también el de Cuni, también creo que sus libros sobre el proceso de la independencia del Paraguay son buenos. Esta es de Cristina Samaniego. ¿Cómo definiría la Sí, participación femenina en el proceso de independencia? bueno, dos cosas. Una, yo estoy convencido de que fue mucho más importante de lo que se dice, pero lamentablemente no está suficientemente documentada, como dicen las investigadoras que se dedicaron al caso, como por ejemplo Mar Langa Pizarro o Ana Barreto, por un lado. Es decir, fueron importantes por un lado, se sabe poco de ellas por el otro lado. Es ambiguo, pero se tiene poca documentación. Hay otra de Alfredo Yegros. ¿Cuáles eran los intereses económicos y políticos de Buenos Aires sobre Paraguay post-1810? La yerba era de menor valor que los recursos de Argentina y la política paraguaya no podía amenazar a nadie. Ese es su comentario.
no podía amenazar. Ahora, en ese momento Buenos Aires preparaba un ejército, en realidad dos. Uno era para ir al norte, a la actual Bolivia, otro para la banda oriental, y al soldado, juntamente con su paga, se le daba una porción de hierba y también de tabaco y sal generalmente, bueno, la sal otra cosa. Pero, o sea, Buenos Aires tenía necesidad para su ejército de la hierba paraguaya y también del tabaco paraguayo. No se iba a fundir la economía por falta de hierba, pero era muy útil y necesitaba otra cosa más, que era la corteza de Curupaí, que había mucho en el sur del Paraguay, en la zona de Ñembucú, para curtir el cuero para los arreos militares. Pienso que si se hubiera cumplido el Tratado de Octubre, hubiera sido beneficioso para ambas partes. No se cumplió por incomprensión de ambas partes. Por parte del Paraguay, que solamente Buenos Aires quería dominar; por parte de Buenos Aires, que los paraguayos no tenían voluntad para mandar soldados, pero no podían directamente. Hay una siguiente de María José Vázquez, que en realidad es un Sí, comentario. Según lecturas hechas, Francia no simpatizaba con los pensamientos de Mora. Mora congeniaba con la idea de unirse al pueblo de La Plata y Francia aún pensaba en proteger la reciente nación. bueno, allí había una antipatía personal entre los dos. Era a ver quién era el ideólogo de la Junta de Gobierno, por un lado. Por otro lado, sí, eh, Mora era partidario de la unión de las provincias del Río de la Plata, pensaba como otros patriotas que se debía conservar la unidad del virreinato, pero con un sistema liberal y con un sistema federalista, en que todas las provincias tuvieran iguales derechos. Cosa un poco difícil. Buenos Aires quería, bueno, había sido capital, quería seguir siéndolo. Bueno, de ahí la correspondencia de Mora con Artigas, que no quería separar el Uruguay de la Argentina, independiente. De España sí, pero no de... Y Francia sí, Francia era, aunque en teoría al menos no estaba en contra del federalismo, de una unión de iguales, sí era más nacionalista, más localista. Hay una de Norma Aguilera, específicamente Mm. cuándo comienza el mensú en los yerbales, la explotación, indudablemente, de los mensú. Ya en el siglo XVII, el primer gobernador paraguayo del Paraguay, Hernán Darias, prohibió el consumo de hierba. Por eso, porque ya la situación del mensú era trágica. Pero bueno, no tuvo resultados no tuvo resultados su decisión. Eso en el siglo XVII. En el siglo XVIII, fíjense en lo que dice el gobernador Pinedo sobre la situación de los yerbales. Miserable. Y más tarde, bueno, Robertson en sus memorias habla de la situación de los mensúes. Lo que pasa es que solo ya en el siglo XX, con una mayor libertad de expresión, con el periodismo, Barret y otros comienzan a denunciar un problema que venía de la colonia. A ver, una siguiente. Creo que esta es la última que tengo, porque esta, sí, esta es la que ya pasamos hace un ratito. A ver. Correcto. Sí, 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 sí. Esa es la última que Muy bien, tengo. Luis. Ah, bueno. Lo A que ver podemos si... hacer es... Eh, Sí, sí, te estoy escuchando. correcto, lo que podemos hacer es lo del sorteo. Creo que en eso estás más capacitado que yo. No sé cómo vamos a hacer estos libros que utilizamos aquí. Vamos a hacer un sorteo entre los asistentes. Sí, pasa que Vos aquí dirás estamos cómo. viendo. Sí, es que estábamos acudiendo a una aplicación, pero ahora justamente de vuelta estamos así con un problemita con eso.
Problema Y técnico de vuelta. así mismo. Entonces yo te diría si nos das unos minutos, Sí, lo que ningún podemos problema. hacer. Incluso O sea, que te voy a pedir si podés darme mm, menos de 5 minutos, podés seguir tus comentarios sí, sí, no y hay problema. sí, Sí, yo, sí, sí, correcto. sí, me parece Y genial, voy a fantástico. explicar en todo caso cuáles son los libros, Luis. Voy a Sí, explicar cuáles son los libros. me vas mostrando las A tapas ver, sobre todo también. claro, claro, ya que habíamos mencionado esto, hoy quiero citar el libro de, ay, ¿qué pasa? La independencia, la economía de la independencia, Thomas Williams. Aquí está, hay muchos detalles sobre el comercio de la hierba que era vital para el Paraguay. El de Fulgencio R. Moreno, que está aquí, ay, no se ve muy bien, es Causas de la Independencia del Paraguay, los motivos de desacuerdo entre Asunción y Buenos Aires. Eh, el libro de Mariano Antonio Molas, La provincia del Paraguay. Este es el testimonio de un prócer de la independencia sobre los acontecimientos del 14-15 de mayo. Molas participó, estaba en la plaza, que era la plaza esta frente al Cabildo, intimando al gobernador. Otro libro es el de la doctora Branislava Susnik, La independencia y el indígena. La doctora Susnik fue una investigadora yugoslava, o ya no existe Yugoslavia, pero ella nació en la antigua Yugoslavia, que hizo un trabajo muy importante en el Paraguay y que realmente sabía lo que era eso. Otro libro de esta misma colección, colección Bicentenario, que se lanzó con el apoyo del Cabildo en 2011, es el de Josefina Pla, La esclavitud en el Paraguay. Eh, tenemos aquí, habíamos mencionado también a los hermanos Robertson. Los hermanos Robertson, Juan y Guillermo, escribieron sus cartas del Paraguay. Aquí no están todas las cartas del Paraguay, pero sí están algunas y creo que es un testimonio personal de lo que sucedió en aquella época. No es historia en sentido estricto, pero un testimonio que no se puede dejar de tomar en cuenta, que tiene pasajes muy divertidos. A ver si encuentro uno aquí inmediatamente. Eh, no, un segundo. Es interesante eh, lo que dice Robertson. Les leo una parte. La población sobre Asunción, Asunción tenía entonces unos 10.000 habitantes. Y la población se podía clasificar así, dice Robertson, los miembros del gobierno, incluso los militares. En segundo lugar, el clero. En tercer lugar, los abogados, escribanos, curanderos, los comerciantes, los grandes propietarios, los tenderos, los pequeños propietarios y pequeños agricultores, los trabajadores como los marinos, peones y los indios sometidos. De la primera a la sexta clase, o sea, desde los miembros del gobierno a los tenderos, había 300 familias. De la séptima, que eran los pequeños propietarios, 500. Octava clase, trabajadores libres, 1.000 familias. Novena clase, indios sometidos, 700, que vienen a ser 2.500 familias o 10.000 habitantes. No deja de ser una observación
interesante. Aquí Robertson habla también de la fiesta de San Juan de 1812, en que estuvieron los miembros de la Junta de Gobierno y estuvo también el gobernador Velasco, departiendo amigablemente con ellos, que nos dice que a él no le fue muy mal después de la independencia. Bueno, pero seguimos. Otro libro es La Revolución Paraguaya a la Independencia, que va por la 4ª edición, Julio César Chávez. Es un buen resumen, la Revolución de la Independencia junto con las biografías de los próceres. Espero que se vea. Otro libro es el libro de Jerry Cooney, también te habíamos mencionado al profesor Cooney aquí, El fin de la colonia. Espero que se vea bien. Esto también está en el grupo. Y el testimonio de 2 suizos que estuvieron por aquí, Renger y Longchamp, sobre el doctor Francia. Bueno, son 9 títulos que vamos a sortear si desaparecen los problemas técnicos, o si no, incluso pienso que podríamos hacerlo en otra ocasión. No sé qué. Sí, Luis. Sí, No sé. de todos modos, podemos llegar hasta aquí la clase y, de todos modos van a poder seguir el sorteo porque la aplicación sigue directamente los comentarios que agregaron a este vivo. Entonces, vamos a seguir en ese momento. La gente va a encontrar enseguida los nombres de las personas ganadoras. Estoy mirando aquí una última, que tal vez una pregunta que quedó aquí, que tal vez pueda responder, que hay unos Correcto. minutos más. El sistema defensivo de la provincia del Paraguay se centraba como las vías del comercio sobre el río Paraguay. Además del Fuerte Borbón y los cuarteles de la capital, ¿cuál era el esquema de edificaciones defensivas del Paraguay? Y realmente el sistema defensivo de Paraguay sería básicamente la geografía, porque al norte estaba Fuerte Borbón, hoy Fuerte Olimpo, pero no era un fuerte formidable, no era un fuerte. Había algunos presidios, como decían ellos, que eran puestos militares en el Chaco y a lo largo del río Paraguay, pero no, eran fortalezas de piedra ni tenían mucha artillería. Eh, Piensen en lo siguiente, en un informe militar del gobernador Velasco de 1810, él dice que en total en el Paraguay tenía unos 20 cañones. Como comparación, Montevideo tenía 300 cuando la tomaron los ingleses en 1807. Montevideo era una plaza fuerte con muros sólidos, con artillería pesada. En el Paraguay no había ninguna fortaleza similar a la de Montevideo. Ni siquiera Buenos Aires tenía muralla. Cartagena en Colombia y Montevideo eran las plazas más fuertes de la América Española. Y el río, sí, era un medio de comunicación, pero también era un medio de defensa. Era muy difícil pudiera rentar. Tenía una serie de bancos, tenía cambios de curso y no era fácil invadir el Paraguay por agua. Pero siguiendo, el sistema defensivo era básicamente el sistema de milicias, el servicio militar obligatorio y gratuito. Cada miliciano tenía que pagarse todo, como se decía entonces, a su costo y mención. No es mención, era mención. Y quería decir pagarse todo, más la comida, las armas, todo. Y era permanente causa de queja. No había un ejército profesional. El LACO propuso crear un ejército profesional de 600 soldados, pero no se aceptó su propuesta.
Ahora, la geografía era un aliado del Paraguay, porque cruzar la selva atlántica era toda una hazaña. Todavía lo fue en tiempo de la guerra de la Triple Alianza, esa invasión brasilera en 1867, llegó en 67 a Concepción después de una travesía de más de un año. Y los que llegaron enfermados por las enfermedades. Fracasó la invasión brasilera del Paraguay por la zona de Mato Grosso a causa de la geografía. Bien, muchas gracias, Guido. Como decíamos y pusimos ahí en un comentario, vamos a publicar al final de la tarde los nombres de las personas ganadoras. Son, digamos así, 10 premios de 5 libros, son unos lotes de 5 libros cada uno, donde entran los títulos que justamente estuviste mostrando hace un momento. Disculpas por todo el lío de hoy con nuestras conexiones y toda esta cuestión, pero realmente, por otro lado, así agradecerles la participación. Hoy es el último encuentro de este módulo y como decíamos, tenemos un módulo siguiente que empieza el próximo miércoles, que será sobre la crisis en la historia del Paraguay con la historiadora Mari Montes de López Moreira, que se desarrollará en todo el mes de septiembre, cada miércoles, el 2, 9, 16 y 23. Así que de vuelta le esperamos en estos horarios de la tarde para seguir todo ese proceso de estos cursos de historia que terminan en noviembre. Muchas gracias, Guido, y muchas gracias por la participación a todas las personas. No, gracias a vos.